llegó a pinchar a diagnóstico, no con nosotros, sino a un paciente en el área de diagnóstico, lo pinchó a las más o menos 11 de la mañana y le dice, está bien, no tiene diabetes, porque tenía el azúcar en 110. ¿Okay? Pues me ayudas a saber si estaba en ayunas, te digo, usted está bien. Te voy a demostrar con esta gráfica, vamos a ver con esta. Eso es un error. A los que le han tocado conmigo, más o menos quiero que sepan que medirse la glucosa no significa que uno no tenga problemas. Eso es algo que se le puede preguntar en el examen. Tener la glucosa en rangos normales no significa que el paciente esté bien. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué sirve la insulina? Ok. Por ejemplo, paciente que está muy mal diabético, ya no se cumplió la ley, ya no le hacen la metformina y todos los medicamentos. ¿Por qué le inyectan insulina? La pregunta sería, ¿tiene alta su glucosa? Sí, la tiene hasta la alta. Le ponen insulina. ¿Para qué? Para controlar la glucosa. Pero la cantidad de insulina que ponen es, pero sí, bastante. Entonces, si ese paciente diabético que se inyecta insulina tiene su glucosa por ejemplo, en 110, ¿está sano? No, no soy muy convencido. Depende. No puede estar sano si usted tiene que estar diabético y está hasta la madre de glucosa y por eso bueno, vamos a preguntar. ¿Está sano ese paciente? No. Entonces, una lectura de azúcar no me dice a mí si un paciente está sano o no. Ese es el error de este profesor que se presentó ¿cómo se llama? Al área, que no era de diagnóstico, y cometió ese gravísimo error. Entonces, respetamos lo que digan los profesores, aquí hay libre albedrío, pero lo que necesitamos que ustedes sepan es el análisis crítico de si eso fue correcto o no. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahorita tiene más o menos 20 años. Comienzan a tomar aquella agua que está por allá o comiendo esto que está por acá. Menos mal, pues no dijiste eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a tener algo de insulina, pero a medida que va pasando el tiempo siguen comiendo así. Y entonces se sube la glucosa, bueno, pero ahora necesito más insulina para volverla a tener en rango normal. Vamos a suponer que aquí hay 100 de glucosa, 100 de glucosa, 100 de glucosa, se sigue manteniendo normal, pero cada vez se va necesitando más insulina. Eso se conoce como hiperinsulinemia. Hay un momento en el cual no importa cuánta insulina, porque se fatiga el páncreas, no importa cuánta insulina se tire, ustedes van a perder el control y hasta en ese momento les dicen que usted está diabético, es decir, a los 40, 50 años. Quiero que sepan que esa enfermedad, estoy seguro que muchos la van a padecer acá en unos años, estoy seguro, no lo digo ahora por mal, sino lo digo con certeza, se está cocinando en este momento. ¿Ya? Pero necesitamos entender esto y lo más difícil es entrar en acción. No sirve de nada lo que les pasa a ustedes cuando dicen a un paciente, quiero que deje de comer dulces. No me pasa el caso. Porque ni ustedes mismos pueden hacer eso, menos va a ser el paciente que no sabe nada. Entonces, la enseñanza que yo les quiero decir es que la hiperinsulinemia sucede años antes, es decir, la elevación de la insulina sucede años antes de que le diagnostiquen diabetes. ¿Eso ya lo sabían? Entonces, ¿por qué no me contestaron antes? Bueno, porque lo sabían, ¿verdad? Bueno, la idea es que ustedes deben de saber que este estadio de exceso de insulina sucede antes de que mi glucosa se reporte como elevada. Porque ya cuando está demasiado elevada, ya lo perdimos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ir a rescatar. Entonces, esa insulina mantiene estable. Y otro concepto importante, la insulina tiene 10.000 funciones. Lamentablemente ustedes solo les enseñan que sirve para bajar el azúcar en sangre.
grasa tienen en mil funciones, pero una de las principales es que cualquier cosa, si una vez se sube la insulina, cualquier cosa que ustedes coman se convierte en grasa. Y la grasa que se convierte es en triglicéridos. Este es un vagón de tren dentro de Tokio. Ellos, hay tanta gente, hay un chingo de gente, ¿verdad? Hay un montón, no caben. Entonces, Oshiya se llaman los empujadores, ¿verdad? Entonces, están para meter a la mar y van puras sardinas ahí dobladas. Entonces, quiero que se imaginen que ese vagón está lleno de sujetos. Ellos son las moléculas de glucosa. Pero hay un momento en que si este vagón de mi célula ya no cabe, eso se llama ¿cómo? Les ayudo. Ahí enfrente está. Resistencia a la insulina, porque hay muchos, hay hiperinsulina, hay muchos empujadores, pero hay un momento en que la célula dice, ya no puedo. Y entonces se crea el concepto de resistencia a la insulina. La pregunta que yo quiero que se respondan es, ¿qué pasa si no hubiera tantos pasajeros? ¿Aquí hay hiperinsulinemia? No, muy posiblemente no, excepto que haya una variante muy individual. Pues la idea es, tengo esa imagen en esta plática. En otras pláticas pongo unos vagones que están vacíos, que solo van con 2 o 3 personas. ¿Será sensible a la insulina esa célula? Sí, es sensible. Entonces, si yo soy diabético y me quieren ayudar solo con medicación, no va a funcionar, por favor. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Funciona mucho mejor si yo comienzo a no consumir tantas moléculas de glucosa. Algo que normalmente solo le dicen quiero que me haga dieta, pero no le explican al paciente el valor de que yo no coma porquerías, que son muy ricas, que están diseñadas para que nos guste. Y cuando lo veo comiendo, yo los entiendo. No, cuando hago mis chistecitos malos, no es por molestar, ¿verdad? Sino para llamar la atención, que al menos tenemos que saber que eso no es adecuado para mi salud. Y que yo, si persisto en eso, voy a enfermarme de alguna u otra manera, ¿verdad? Solo la clasificación de azúcares no importa. Ahora, esto es importante. Cuando yo hablo de azúcar, yo quiero que ustedes sepan que hay de una molécula, hay una chibolita, y tenemos de 2 moléculas. La que normalmente usamos en casa está compuesta por una molécula de glucosa y una de fructosa, y hace la sacarosa. Los polisacáridos son muy complejos y son los que cuando decimos no, yo no como carbohidratos porque estoy en una dieta, también es malo no comer algunos carbohidratos. Entonces no quiero que todo lo pongan en una misma bolsa y pensar que todos los carbohidratos son malos, no. Pero los que sí definitivamente me van a producir enfermedad, que es lo que yo debo de pensar, me van a producir cáncer mental, están acá. Esta es solo una clasificación, no me importa ahorita. La fibra es diferente y es un carbohidrato. Y la fibra es súper necesaria que ustedes se alimenten de ella. Entonces, tenemos que pensar en eso. Ahora, cuando ustedes agarran una ficha de Excel, tiene 2 caras. Así es el azúcar. El azúcar tiene 2 moléculas. Una de sacarosa, una de fructosa y una de glucosa. A la que le echan la culpa a la diabetes es a la glucosa. Pero quiero que sepan que la fructosa no aumenta el índice glicémico y es extremadamente peligrosa, no solo para la diabetes, sino para otro montón de enfermedades. Déjenme ver, esta clasificación se las enseñé en segundo año. Los azúcares intrínsecos son los que no les van a producir una enfermedad, mientras que si ustedes los sacan de esas células, les va a producir enfermedades. Ejemplo, yo tengo una manzana y me la como, ¿tiene fructosa? Sí, pero es de esta manera. Pero si yo tomo jugo de manzana, a la cual ya le descubrieron todo su sistema vegetal, van a tener este tipo de azúcar, les va a hacer daño. Además, a esos jugos, a todos les echan más azúcar para que se toman rico. Entonces,
recurra a los azúcares, es lo que me va a permitir a mí que no se asimile de un solo, por lo tanto les va a hacer menos daño. Pero como no escuchan, van a comenzar a tener un montón de problemas, pero quien dispara todo, que es lo más importante que yo quiero que sepan, se llama resistencia a la insulina. ¿Qué examen necesito yo para saber si estoy resistente a la insulina o no? Una curva de insulina o solo la insulina en ayunas. Ahora, no tengo visto para hacerme la insulina en ayunas. Hay algunos marcadores que ustedes pueden saber si tienen resistencia a la insulina o no. Agarran su perfil lipídico, si me van entendiendo, el trabajo de la insulina es guardar grasa y la guarda en forma de triglicéridos. Entonces, el azúcar, la vez pasada les puse unas vaquitas que comen chicharrón, les dije, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, pues no comen chicharrón, pero convierten el pasto, que es un carbohidrato, en carne, en grasa, en mantequilla, en leche. Entonces, yo necesito que ustedes me comprendan que si yo me mido mis triglicéridos y lo divido dentro del HDL, que es el colesterol bueno, que es para que sea bueno, pero ese va a dar un índice. Por ejemplo, si yo tengo 150 de grupo de 3, me va a dar un índice de 3. Yo tengo resistencia a la insulina muy probablemente. Necesito que ustedes saben que es una guía. Entonces, a mí no me importa el número general, me importa que ustedes sepan cómo manipularlo para entender si ese paciente le puede ayudar o no. Entonces, no es lo mismo que yo me coma esto a que yo haga jugo de eso. Jamás va a ser que. Agarran el número de triglicéridos. Ustedes saben que a ver que hay rangos. Esos rangos están en el paciente. El problema es que esos rangos están dados cada vez más en mayor cantidad de gente interna. Entonces nos saca de la curva estadística. Entonces divide en triglicéridos del HDL y le tiene que dar un rango. Entonces, cuando ustedes tengan su examen de laboratorio, háganlo por ustedes mismos. Si no me recuerdo mal, se llama el índice de Pastel, pero no me hace el nombre. Es una de las formas para saber si tengo resistencia a la insulina. HDL es el porcentaje density. ¿Por qué no debe ser muy bueno ni malo? Sorpresa, el colesterol que lleva el HDL, el LDL, es exactamente el mismo colesterol. ¿Ok? Por eso no se debe llamar ni bueno ni malo. Eso se dice que es conocimiento del siglo pasado, pero lo siguen usando los médicos. Entonces, para no variar con esa terminología, se lo digo así. Pongan atención a esto. Si yo me como una manzana, tiene que ir siendo digerida pero muy difícil. Pero si yo me lo hago jugo, inmediatamente le meto el trancazo al hígado por la fructosa y comienzo yo a tener hígado graso. ¿Okay? Muy importante, ¿quién me hace más fácilmente hígado graso? Un jugo de frutas, una Coca-Cola o cualquier agua gaseosa. En 15 días yo puedo desarrollar una resistencia a la insulina solo tomando eso constantemente. Es así de fácil. Y si ustedes tienen hígado graso, comienza la historia. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el potencial patológico cuando yo estoy analizando esto en mis pacientes? Debo tratar que coman sus azúcares, especialmente la fructosa, de forma intensa, es decir, sin tocar la fruta. Un paciente diabético debe comer fruta. Sí. Van a matar más rápido. Si lo quieren matar más rápido, la respuesta es la que acaban de dar. Un paciente diabético brinca inmediatamente para arriba. Y
haciendo de acuerdo al nivel de procesamiento o dañino que va a hacer. Se considera un alimento procesado cuando tiene unos 5 ingredientes y ultraprocesado cuando tiene 10 o más. Esa es una regla muy general. Entonces, ustedes deben de saber, si lo quieren buscar, se llama clasificación NOVA. Y sirve para que no tome decisiones alimenticias. Lo más usual que se acerca a la salud es cuando yo no tomo un alimento que no esté muy procesado. Ahora, la formulación de lo que es la glucosa contra la fructosa es de que la vez pasada me tocó corregir, lamentablemente, yo pertenezco a una asociación médica y me tocó corregir a un especialista médico, ¿verdad? Porque dijo que debido a que la fructosa es más dulce, tiene un índice glicémico mayor. No es cierto. Tiene un índice glicémico menor. Y entonces vienen y dicen, si se va a deshidratar, denle un suero para diabéticos. La fructosa produce hiperinsulinemia de hígado graso a una velocidad. Por eso les digo, miren de qué está hecha su agua gaseosa, su jugo. Y es una preocupación actualmente la fructosa. La fructosa se considera el veneno más rico que existe en la humanidad. Así de simple. Nos va a hacer daño si se nos va la mano. Entonces, si yo vengo a un diabético y le doy un suero con fructosa, va a desarrollar más rápido la enfermedad. Y no el índice glicémico, no, es por otra ruta que lo hace, bastante compleja, por cierto. Entonces, esta fructosa, que no eleva la glucosa sanguínea, tiene un lado muy oscuro, tenebroso. Eso es lo que yo quiero que sepan como profesionales actualizados. Antes no se conocía de esto, pero les estamos dando inicia, no se dice así, sabemos esto. Pero quiero que lo sepan, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas? En que la glucosa, si ustedes se comen, por ejemplo, ¿cuántas cucharadas creen que comen al día? Muy posiblemente se comen unas 30 cucharadas fácilmente, ¿verdad? Esa puede ser metabolizada por cualquier célula del cuerpo. La fructosa no, solo y únicamente por el hígado. Si yo como azúcar, tiene vitamina, ¿verdad? Entonces, si yo peso, por ejemplo, ponle atención a esto, si yo peso 160, yo tengo 160 libras de tejido que puede metabolizar la glucosa. Pero si yo, obviamente, también estoy consumiendo fructosa, adivinen cuántas libras de mi peso puede metabolizar esa fructosa. 3, 4, dependiendo del tamaño del hígado, todo va hacia el hígado. Y por eso el hígado es el que se lo lleva, la chingada cuando yo tomo fructosa. ¿Ok? Quiero que aprendan eso. Pues hay una enorme diferencia entre ambos moléculas. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día yo estoy consumiendo cada vez más glucosa porque no es la molécula dulce, da más dulzura a las cosas que yo como. Yo sé que soy adicto a la dulzura y por lo tanto me voy a enfermar más rápido. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ahí está la sacarosa o fructosa. Las dos moléculas me van a ayudar a hacer eso. Pero me va a hacer que el hígado se vaya poniendo graso con el tiempo. Si un libro que tiene jarabe alto en fructosa, debo de saber que no es que solo sea fructosa, no. Tiene siempre glucosa, pero en menor porcentaje. Una profesora me dijo que estaba preocupada porque tiene su hemoglobina glicosilada alta. Adivinen qué fue a comprar. Jarabe de agave porque es natural. La pregunta es si ya se fueron para su salud o la va a empeorar. Si me van entendiendo, se va a morir más rápido. Yo creo que ya va caminando rápido por ahí. Esperemos que no. Bueno, no.
Pero el problema de la profesión médica es que les enseñaron que solo la glucosa es el problema para, no solo para la diabetes, sino para un montón de enfermedades. Una pregunta interesante. Si yo tengo hipertensión, ¿qué es más peligroso? ¿El azúcar o la sal? El azúcar, esta base de azúcar ya sabe, el azúcar. ¿Ok? Hay suficiente evidencia para afirmarles y reafirmarles este concepto. Entonces, un paciente hipertenso, dejen de decirle que debe comer sal. En los experimentos se ha visto que la mayoría de pacientes comienzan con disminuciones en otros órganos por la falta de sodio. No les baja la presión por no comer sal. ¿Ya? Tal vez se puede subir un poquito, pero no les va a bajar la presión. Porque si eso fuera cierto, no habrían antihipertensivos, solo les bajábamos la sal y se curó. No, no es cierto. ¿Okay? Otra cosa, la glucosa me da energía y me produce grasa. La glucosa no puede ser metabolizada por la mayor cantidad de órganos, por lo tanto solo me da grasa. Y es súper fácil que yo acumule grasa. ¿Pero por qué acumula grasa? Porque me produce hiperinsulinemia. Si hay hiperinsulinemia, en gran cantidad me va a producir diabetes. Ese es más o menos el mecanismo. O si no me entendieron, aquí está la explicación. Fácil, viene en el examen. ¿El ser humano necesita fructosa para vivir? No, nada. Y una porción de fruta puede contener hasta 60 gramos de fructosa. Me pueden decir, pero si tiene fibra, no es lo mismo. Tienen razón. Pero aún así tenemos el gramo de fructosa. ¿Cuál es el jugo entonces que deben de hacer? Cambia la proporción de fructosa que el cuerpo va a absorber. Si yo me como la fruta versus el jugo, va a cambiar. Ese es el mensaje. Entonces no existen jugos sanos. Vayan a ver que le ponen mayoneras en la lonchera hoy en día. Van a poner su juguito, aparte les ponen un panito, solo para que sepan, las harinas que nosotros consumimos son altamente refinadas, con alta cantidad de gluten. Y el gluten sí es una preocupación, pero el resto de conocimiento les vale más porque no lo saben. Entonces, ustedes deben de saber que las harinas muy refinadas producen hiperinsulinemia por otro mecanismo. Entonces, cuando vamos sabiendo eso, dice uno, eso es todo lo que todos los días. Sí. Especialmente eso, pero ¿qué pasa si me entiendes el concepto? En una fruta yo tengo un azúcar en su mayoría intrínseco. No está totalmente, depende de la fruta, pero en su mayoría está intrínseco. ¿Qué pasa si yo lo paso por la licuadora? Se vuelve extrínseco, ¿ok? No en la misma proporción que un jugo comercial, pero se vuelve eso. Por eso, cuando ustedes se toman un jugo detox, suena chilero, suena bien fit, se van a morir más rápido. Entonces, no significa, por favor, que ustedes no se tomen un jugo de repente. No, yo no estoy diciendo eso, no hay que ser exagerado. Pero lo que estamos diciendo es que cambian ustedes la naturaleza y el ser humano no está todavía preparado, no ha evolucionado a absorber ese tipo de azúcar. Entonces, la fructosa sigue la misma ruta del alcohol. Por ejemplo, si ustedes quieren pedir la glucosa sanguínea, necesitan el examen. ¿Conocen algún examen para pedir la glucosa? Una glucosidad, muy bien. ¿Alguna otra? Se los acabo de decir, por eso comencé la plática de un profesor que yo ahí a pedir algo.
especialmente la señora fructosa. Pero no sé si me van entendiendo lo peligroso que es el azúcar, especialmente su molécula. No estoy diciendo que la glucosa no sea mala, estoy diciendo que en exceso ambas moléculas, especialmente la glucosa, me va a dar problemas de salud. Es una clase que se llama efectos metabólicos de los azúcares. Como lleva la insulina, uno de los trabajos de la insulina es guardar la grasa. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como profesional que tiene que ver con el azúcar? No sé si ustedes tienen algo que ver con el azúcar. Sí. Totalmente. La carie dental es una enfermedad profesional. Eso lo deben de entender desde otra perspectiva. Pues si yo vengo y no sé dónde está el azúcar como profesional, yo no le voy a poder indicar a mi paciente qué es lo que tiene que buscar. Pero si ustedes lo saben, van a poder entender. ¿Ok? Aquí hay un montón de productos, no todos no son de Guatemala, ¿verdad? Es solo para ejemplificar. Pero ustedes podrían ir haciendo un montón de razonamientos. Miren más o menos qué cantidades. En Guatemala, posiblemente el agua gaseosa que tiene más azúcar es tal vez la uva, la naranja, tiene casi el doble que una Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, los jugos de frutas tienen a veces, por ejemplo, la Coca-Cola tiene 28 gramos cada 250 mililitros, pero un jugo de más o menos el mismo tamaño de frutas que es dirigido hacia los niños fácilmente puede tener 30, 40 gramos. Hay uno que se llama Petit, que tiene 42 gramos. ¿Ok? Entonces, eso es bueno para los niños que tienen un hígado mucho menor. Es súper dañino. Entonces, de hecho, todos estamos enfermando hoy en día a los pacientes. Es difícil dar la clase así, ¿verdad? Normalmente solo me enfrento con los estudiantes que no prestan atención. Pero hoy tenemos una barrera más grande. Entonces, tenemos este tipo de etiquetas. Quiero que sepan que las etiquetas están diseñadas para que no las entiendan. Suena lógico, ¿verdad? Pero así es. Y han hecho muchos esfuerzos por cambiar la forma en que se da la información. Es inmenso, ¿saben por qué? Porque no quieren que sepan lo malo que son esos productos. Hoy salió, o ayer, un dato acerca de cómo se está enfermando la población guatemalteca. Y se calcula, yo creo que está mal hecho el estudio, porque estoy seguro que hay más gente enferma, especialmente si son tofes. Les voy a preguntar qué es un tofi en el examen. ¿Okay? Entonces, si no entienden ahorita, pregunten, porque en el examen me los clavo seguro si no lo sabía. ¿Qué es un tofi? Entonces, hay más gente que piensa erróneamente que solo los gordos van a tener problemas. No es cierto, también es verdad. En algunos países como Chile, Colombia, México están poniendo estos anuncios. Por favor, hay algunas cosas que no son tan verídicas como estas cosas que me llaman la atención. Bueno, yo me lo voy a comer, al menos yo debo saber que tiene estas características. Entonces, las conclusiones son: evite subir la insulina el mayor tiempo posible. Si me entendieron la vez pasada, si yo como una vez subo la insulina. Si como 5 veces, la subo 5 veces, aparte de lo que yo coma. Pero la insulina se sube siempre. El paciente, se lo voy a poner fácil, el paciente que sube menos veces la insulina está más sano. Al revés, como el que sube varias veces. ¿Cómo la puedo yo subir varias veces? Picando cosas. ¿Okay? Y otra cosa es lo que yo como. Ahí solo estoy poniendo comer. Aparte de lo que yo como, porque esas curvas pueden ser mucho más agresivas. Si yo me como unos doritos, si me tomo una Coca-Cola, un jugo, que es la que ya no toman
¿Ya? Entonces, así van a ser las curvas y así quiero que sepan que hacen daño. Importa si yo de vez en cuando me tomo uno de esos o me como algo, si son ricos, ¿verdad? No me importa. Lo que sí importa es que todos los días yo esté comiendo constantemente ese tipo de cosas. Este es un ejemplo. Si yo como 5 veces, voy a pasar con mi insulina arriba, voy a enfermar con el tiempo fácilmente. Pero si yo le quito una por lo menos, ya comienzo a mejorar. Si solo hago mis 3 comidas principales, mucho mejor. Si solo como 2 veces, mucho mejor. Hay una advertencia. Si ustedes deciden, por ejemplo, comer solo una vez, que está de moda para, por ejemplo, el ayuno intermitente, deben de comer todos sus requerimientos nutricionales en esa comida. No se trata de no comer, se trata de comer menos veces cuando yo como, comer con necesidad nutricional. Por ejemplo, si yo decido hacer ayuno intermitente y me como unos Doritos y una Coca-Cola, vale madre que yo esté haciendo el esfuerzo de no comer, me va a hacer daño. Tal vez no me voy a importar, pero me va a hacer daño. Entonces es un juego entre número de veces de insulina con calidad nutricional. Quiero que entiendan eso, por favor. Doctor, pero en esos casos que uno hace el ayuno, o sea, en esas 4 horas, uno puede comer. Solo, o sea, ¿qué puede comer? Tengo una conferencia. A veces las calorías no son tan importantes. No sé si se han dado cuenta que yo no hablo de calorías. Sí, no, pero por eso. Ahora, En un tiempo, porque. básicamente en un tiempo se privilegian las proteínas, las se privilegian. No quiere decir que no puedas comer carbohidratos, pero se privilegian. Entonces, los momentos que va es la proteína, por favor. Muy importante, porque si no sale lo mismo, no tenemos eso. El versículo debe saber bastante para que Y el consumo de proteínas tiene que ser lo que yo necesito. O sea, más o menos comer como en este tiempo. te doy el cálculo de lo que platica generalmente.